Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Bienvenidos a una nueva sesión, esta vez puramente cinematográfica y esta vez puramente terrorífica, porque hemos invitado a nuestro amigo Antonio José Navarro, pues para que nos visite de nuevo, porque él es un habitual ya de este podcast, de la cripta, y en esta ocasión le hemos propuesto que nos hable, que nos dé unas pinceladas, algunos detalles sin destripar demasiado, de, de las últimas pelis, así, algunos títulos de los que haya visto últimamente y que le hayan gustado. Por lo que sea, él nos lo va a explicar ahora. Así que el programa de hoy va a ser una especie de, sí, gran recomendación a cargo de nuestro invitado, nuestro querido Antonio José Navarro, al cual damos la bienvenida. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Pues encantado de que me invites otra vez. Y nada, y a ver si descubrimos a nuestros oyentes, público, cinéfilos, pues alguna película que se les haya pasado, porque no llegamos nunca a todo, Ya. y la recuperan. Fenomenal. Pues venga, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, como se suele decir. Así que comienzan los disparos, comienza el bombardeo y total libertad. Es decir, pelis que hayas tenido que ver, quizá pelis muy novedosas, muy recientes, o quizá algún clásico que te hayas visto de nuevo, que te venga a la mente. En fin, ¿con qué peli podemos comenzar? ¿Cuál es tu primera recomendación? Pues mira, vamos a ir un poquito a caballo entre el 2024 y 2025, porque, bueno, por razones de trabajo siempre se te queda material acumulado. Y mira, la primera película que voy a recomendar, que me encantó, o sea, me pareció explicar la historia, podríamos decir de siempre, pero de una manera absolutamente diferente, es la película de Naturaleza Violenta, se titula, ¿no? Una película dirigida y escrita por Chris Nash, que es la historia de un psico-killer que resucita, digamos que sería una especie de trasunto de Jason Voorhees, pero que está filmada como si fuera una película experimental. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que la cámara siempre es desde el punto de vista acompañando al psicópata, y la mayoría de la narración son larguísimos planos secuencia. Es una película muy inquietante, es una película en algunos momentos muy malsana, violenta. Hay un par de asesinatos que yo, que ya estoy curtido en 1000 batallas, dije, hombre, todo bien, ¿no? Sí. Nuevo, diferente. Me pareció una película extraordinaria. Me lo pasé muy bien y creo que es realmente uno de esos títulos que, bueno, coge un género que ya está bastante traqueteado como es el slasher y le da un vuelco y le da un aire nuevo. Yo empezaría con esta. Una maravilla. A mí me pareció también muy interesante, yo la he visto también, y sí que es desasosegante, ese punto de vista parece que vas subido en la espalda, ¿no? de ese Exacto, sí asesino, señor. pero crea una sensación un tanto extraña, porque parece que vas subido en su hombro, pero al mismo tiempo parece que te persigue. Bueno, eso ya es una percepción mía, ¿no? Yo creo que ese planteamiento te hace vivir muy bien la película. Es un planteamiento nuevo, como tú bien dices, le ha dado ahí un toque nuevo a algo que está muy trillado, y desde luego que a mí me pareció súper atractivo. Así que bueno, yo tengo aquí preparado el boli porque voy a ir apuntando. Esta la he visto, pero voy a ir tomando buena nota de todas las que nos comentes y sobre todo de esas que yo todavía no he visionado. No voy a repetirlo, no entres en el parque. Un día pillarás un bicho que haya pasado por encima de las trampas. Y créeme, no querrás encontrarte a ese animal.
¿No sabéis lo de la masacre de White Pines? ¿La qué? La masacre de White Pines. Venga, cuenta la historia. ¿Queréis escucharla de verdad? Sí. ¿Sí? Claro. Vale, preparaos. Algo no va bien, tío, que se te meta en la cabeza. No entendéis lo que habéis hecho. Es lo único que hace que su alma descanse. Pues se lo damos. No podéis, ya está despierto. ¿A qué estás esperando? ¡Estamos aquí! Bueno, y yo supongo que todas las que voy a recomendar así más llamativas o que pueden gustar más al aficionado, las habrá visto. A mí, por ejemplo, otra que me gustó muchísimo, una película de terror satánico, por así decirlo, o terror religioso. La religión a veces también da miedo, y mucho miedo. Sería la película de Michael Mohan, Immaculate, protagonizada por la siempre polémica y muy gustosa de ver Sydney Sweeney. Ah, pues mira, esta no la he visto, me la apunto. Pues apúntatela porque es una película también muy interesante sobre un supuesto milagro, una monja embarazada, y a partir de aquí pasan muchas cosas. Tiene mucho ambiente, tiene mucho... No tiene jump scares, es decir, sustos, lo que tiene es mucha textura, mucho ambiente. Y hay que decir que Sydney Sweeney, a pesar de, bueno, pues los atributos que le ha dado la naturaleza y por lo que se ha vuelto bastante popular, hay que decir que es una buena actriz. Es una actriz que sabe estar delante de la cámara, sabe sostener sobre sus espaldas una película. Y bueno, yo me lo pasé muy bien. A mí que me gusta mucho el cine demoníaco y de curas y monjas y demás historias, he de decir que también me pareció muy fresca, también me pareció muy inteligente en su planteamiento, no cae en lo de siempre. Hemos de decir que el problema que tiene este subgénero del terror es el que vivimos muy anclados en los clichés del pasado, ¿no? Y esos clichés empiezan con El Exorcista. Algunas películas posteriores, como tú bien sabes, ya los han roto, como es el caso del exorcismo de Emily Rose, pero todavía seguimos ahí encapsulados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Sé que Dios me salvó por un motivo. Pero sigo buscando cuál es. ¿Demasiada sangre de Cristo? Es un milagro. Estás embarazada. De todas las mujeres del mundo, ¿por qué me eligió a mí? ¿Podemos fiarnos de lo que llevas dentro? El sufrimiento es amor. Nunca podrás salir de aquí. El sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento es amor. Esto solo puede ser obra del diablo. Hay una película protagonizada por Al Pacino que también quiero recomendar, aunque sea porque él hace el papel del exorcista, que es El Ritual. La tengo pendiente, la tengo ahí guardada en la tele. Pues míratela, porque a ver, es una película de exorcistas al uso,
pero lo que tiene de gracioso es Al Pacino haciendo el papel del padre Carras, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pasa bien. Es una película independiente. Cuando digo independiente es que tiene pocos medios, no es una gran producción con grandes efectos especiales, que eso se agradece porque tiene un tono muy naturalista. Pero esa también es una película que hay que ver. Esta del Ritual, ya te digo, echando un vistazo, ¿no?, a lo que te ponen en las plataformas, tal, me la marqué para verla y me llamó la atención, sí, cuando vi el tráiler, un poco, efectivamente, la atmósfera y los medios. Y digo, ¡guau! Mira tú, además es que Al Pacino que se meta en una producción de esta índole, no digo ya porque sea de no muy alto presupuesto, sino la temática. Me llamó la atención, ¿no?, que se metiera en esta especie de nueva versión o revisión del padre Carras y del Exorcista. Yo creo que Al Pacino se metió porque era una producción independiente, porque es un director joven. Y también, a ver, vamos a ser claros, Al Pacino ya lo ha hecho todo en su carrera, ¿no? Puede permitirse el lujo de estas pequeñas golosinas. Esto es igual como que para no desviarnos del tema, es como en su momento mucha gente criticó a Max von Sydow por participar en una película de terror. Oh, tú que has trabajado con Bergman. Bueno, pues Max von Sydow tenía un sentido del humor muy particular, a pesar de ser sueco. Y bueno, primero se hizo al padre Carras y en el año 80 se hace al emperador Ming, que se lo estaba pasando pipa, haciendo de villano de opereta. Claro, estos actores son tan grandes que pueden hacer lo que les dé la gana, directamente. Ya, es verdad. Entonces esta es una película para revisar también, para hacer armario, por así decirlo. Somos el ejército del Señor en esta batalla. Emma no está bien. Necesito a 3 personas. El padre Steiger tomará notas y se encargará de la inmovilización. El diablo hará lo que sea para entorpecer nuestros planes. Debemos ser firmes y alejar la oscuridad. ¿Emma? Satán y sus demonios. ¡Abandonad a esta mujer! ¡Contempla la luz, Emma! Bueno, pues mira tú, El Ritual, que yo lo tenía seleccionada, ahora con mayor motivo. Otro título, Antonio. Bueno, este título no es original, porque además en los Oscars ha sido de alguna manera protagonista. No es habitual que los Oscars premien a películas de terror, pero yo destacaría Weapons. Me encanta. Que tú la debes haber visto también, sí. De Zach Cregger. Y sobre todo estoy muy contento porque el Oscar a la mejor actriz secundaria se lo han dado a Amy Madigan. Sí. Que realmente es media película. Esa tía Gladys, esa bruja piruja. Esa tía Gladys. Claro, yo cuando empezó la película y tal, me gustó mucho también esa manera de narrarla, de historias que se van cruzando, un poco a lo Robert Altman, por así decirlo. Pero claro, cuando aparece la tía Gladys, que es algo tan peculiar, inesperado, grotesco, y vi que era Amy Madigan, que dije, no me lo puedo creer. Y vi cómo evolucionaba el personaje y los hits de la película que están protagonizados por ella. Dije, bueno, esto... Yo lo pensé, digo, esta actuación merecería un Oscar. Sí. Pero claro, yo soy muy escéptico con los Oscars y aún más cuando se trata de películas de terror. Estoy contigo. Mira, el otro día en casa estábamos comentándolo, ¿no? Cómo en los Oscars el terror, pues de antes sobre todo se miraba muy por encima del hombro, ¿no? Hasta que llegó quizá El Exorcista, que estuvo nominado a la mejor película, bueno, y aquel año se lo dieron al Golpe. Que El Golpe es una película que sí, a mí me gusta mucho, y Redford y Newman me encantan, y Robert Shaw, pero yo creo que la mejor película aquel año
entre el golpe y tal, tenía que haber sido El Exorcista, pero no se lo dieron. Y sí que sí, ha habido siempre como cierta condescendencia, ¿no? Con el terror, bueno, sí, Claro. tal. Pero es genial, estoy totalmente de acuerdo contigo en que por fin se vaya viendo que el terror alberga muchísima calidad. Claro que sí, que hay producciones B, Z, super cutres, pero luego también hay producciones enmarcadas en este género que son absolutas delicias. Y efectivamente, yo me he llevado una gran alegría de que por el Oscar de Amy Madigan, por esta tía Gladys maravillosa. Y muy cabrona, Sí. claro. Bueno, evidentemente, como toca toda buena bruja, pero sí que es cierto lo que tú dices, que el cine de terror para los académicos, para el mainstream, es una cosa de segunda categoría. Y realmente aquel año, si hemos de ser justos, y ahí también lo has acertado, el Oscar tenía que haber sido para El Exorcista, porque por otra parte, la película que ha marcado generaciones y que sigue estando en nuestra memoria colectiva de una manera extremadamente viva, y tú y yo lo sabemos porque a veces, pues, cuando ves cierto tipo de películas, y no hace falta que sean películas de terror, ves la huella de la película de Friedkin. En cambio, El Golpe sí, es una película que está bien, pero es que, vamos a decirlo así, ¿quién se acuerda de ella? Hay otras películas de Redford y Newman que la gente las tiene mucho más presentes. Incluso Dos hombres y un destino, en la memoria popular ha arraigado más que la otra. Sí, yo también lo creo. Esta es una historia real que ocurrió en mi ciudad. El que parecía un miércoles cualquiera en el instituto iba a ser muy diferente. Mientras el resto de clases estaban llenas de alumnos, la de la señorita Gandhi estaba totalmente vacía. ¿Y sabéis por qué? Porque la noche anterior, a las 12:17 de la madrugada, todos los niños se despertaron. Se levantaron, bajaron las escaleras y se perdieron en la oscuridad, para no regresar jamás. No entiendo nada. ¿Por qué solo su clase? ¿Por qué solo la suya? ¿Dónde están nuestros hijos? Son muchos los padres devastados. Creo que lo mejor es que no se deje ver por aquí. Matthew, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Aquí es donde realmente empieza la historia. Una recomendación extraña. A ver. Porque no es un director que tenga muy buena prensa en nuestro país. Quizá por el hecho de ser, pues eso, español, barcelonés, pero que es un personaje que yo conozco personalmente, he hablado varias veces con él y lo tiene muy claro esto del cine, no está para tonterías. Y yo la película que quería recomendaros es la de Jaume Collet Serra, mi paisano, La mujer de las sombras. Esta no la he visto. Mira qué bien. Pues es una historia en la cual, pues, una madre afroamericana y su hijo, que viven en una casa en medio de la pradera, de la naturaleza. Un día enfrente de la casa aparece una figura misteriosa, vestida de negro absolutamente, incluso cubierta, con un traje de época, digamos, del siglo XIX. Y a partir de ahí, que esa figura no se mueve, no hace nada, simplemente está sentada en un banco, luego está de pie, empiezan a pasar cosas. Qué mal rollo, me encanta. Mira, qué premisa me has dado. Lo sabía que te encantaría. Pero ya tener a esa señora ahí
de espíritu presente y que no se mueva y en esa casa, vamos, ya está, apuntada, me la tengo que ver. Es curioso porque Jaume Collet Serra siempre le gustan los desafíos. Por ejemplo, me acuerdo de la película El tiburón con Liv Blakely, que es un tiburón y una señora en la playa. Pero está muy bien. Y algunos personajes que van y vienen, sí. Pero es como una obra de Beckett. No, te mantiene ahí agarrado a la boya con ella, o sea. Totalmente. La peli es constante. En el momento que empieza ya te metes y tú vas con ella, surfeas, llegas allá y vives toda la película con la protagonista. Pues y mantiene... es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo porque son tres personajes y van sucediendo cosas. Además, no es la película creepy que nos esperamos, ¿no? Que todo es de noche y hay rayos y truenos. No. Es a pleno día con un sol maravilloso del Midwest y eso lo hace aún más perturbador. Uh-huh. Wow. Y también el guión, hay que destacar los diálogos entre ella, sobre todo la protagonista, y la cosa, que son muy, muy interesantes. Bien. Y él sabe filmar muy bien. Jaume Collet Serra no quiere explicarnos la verdad de la vida, ni nos quiere lanzar programas políticamente correctas o incorrectas. Él quiere explicar una historia, como los viejos cuentacuentos, que eso a ti te gusta muchísimo. Sí. Él te explica una historia de miedo y a partir de ahí tú puedes sacarle lo que quieras. Genial, es una la mujer muy, muy buena. La mujer de las sombras, pues esta va a caer sí, este fin de modesta, semana, sí o sí. No vamos a ver la gran obra maestra del siglo, pero creo que es uno de esos títulos que una tarde que tienes tonta, una noche que te apetece estar con la mantita o sin la mantita, depende del usuaria, entra muy bien. Esa señora no está muerta. Si lo estuviera, se caería. No tendría por qué. Los cadáveres se ponen rígidos, lo aprendimos en el colegio. Una vez, un hombre murió y nadie lo sabía. Y cuando lo encontraron días después, su brazo estaba así. ¡Mamá! Tei, para. Tei, para ya, por favor. No está muerta. Seguramente esté perdida. Puede que necesite ayuda. Deberíamos llamar a la ambulancia. Es una buena idea. De naturaleza violenta, El ritual, Immaculate, Weapons, La mujer de las sombras. Y ahora vamos con otra dosis. Bueno, pues cambiamos un poquito de tercio, porque hemos hablado de lo que sería, en el sentido más noble del término, un artesano, un señor que lo que tiene que hacer lo hace muy bien, que sería el caso de Jaume Collet Serra, y ahora ya estamos hablando de un autor. Un señor serio, con un cierto prestigio crítico, pero claro, siempre ha tenido prestigio crítico cuando no ha hecho películas de miedo. Pero ahora va y se descuelga con una película de fantasmas muy, muy recomendable y en algunos momentos muy inquietante. Y también filmada con muchísima intención. De una manera muy naturalista, que parece que no pasa nada, pero está pasando de todo. Y estoy hablando de Presence, de Steven Soderbergh. Apuntada. Bueno, porque además tiene esta no la he visto tampoco. Patricia, se te acumula la faena. La tarea. Los deberes. Es una película maravillosa porque empieza de una forma, y solamente voy a decir esto, vale, que no es el punto de vista narrativo de toda la vida, ¿no? La familia que va a estrenar una casa nueva y tenemos los planos desde fuera, esa imagen de la fachada tan arquetípica que parece que la casa te esté mirando. No, empieza desde dentro. Ese fantasma que se mueve, que está solo en el vacío de la casa, y un día se acerca a la ventana y ve que alguien llega. Es él el que recibe la visita de los vivos. Y a partir de ahí, maravilla. Vale. No es una película de terror al uso, porque evidentemente Steven Soderbergh lo que hace es jugar, experimentar con el género, pero lo hace muy bien. Y es una película maravillosa también. Creo que en los últimos 2 años hemos tenido ejemplos de cine de terror lejos de eso que
todo el mundo le encanta en los festivales y que yo no lo soporto, que es el Elevated Horror, hemos encontrado películas de terror que pueden ser como la de Soderbergh, muy serias, muy sobrias, faltas de efectismo, o por lo menos no del efectismo al que nos tienen mal acostumbrados, y puede ser una película que se está tomando el género muy en serio y que tampoco pretende sermonearnos. Sí que hay muchas cosas ahí sobre las relaciones familiares, sobre las relaciones matrimoniales y de pareja. Hay mucho tema ahí metido, pero no está forzado, fluye con extraordinaria naturalidad. Y a partir de ahí, bueno, lo importante es cómo los fantasmas o el fantasma interactúa con estos vivos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. A mí he de reconocer que, bueno, pues veo todo tipo de cine, pero sí que es verdad que cuando me cuentan una historia, el tema de una casa. Una vez ya lo hablamos allá atrás, creo recordar, cuando hablamos de La Bruja, hace tiempo, ¿no? Hablábamos del elemento bosque, ¿no? Lo que en una película, la naturaleza puede suponer en la historia esa, puede suponer el ingrediente terrorífico, ¿no? La propia naturaleza. Pues en este caso, una casa con un habitante ya previo, y además ese punto de partida que dices tú, que es el fantasma el que recibe la visita, ¿no? Es ese fantasma el que ve llegar a esos humanos, y que te metan en una casa. A mí siempre el cine de las casas, por un lado los bosques y por otro las casas, siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque son microuniversos en donde, como tú acabas de explicar, te pueden contar unas historias, pues el interior de una familia, de las relaciones humanas, ¿no? Ese microcosmos que se desarrolla dentro de 4 paredes, y la diferencia entre dentro y fuera. Y claro, dentro de una casa se pueden albergar muchísimos demonios, muchísimas historias que se vuelven invisibles según sales por la puerta, pero las casas transforman. Y en este caso, bueno, pues de alguna manera nos presentan a ese personaje, ese espíritu, ese fantasma, ¿no? Que, repito, me parece muy interesante ese cambio de punto de vista. El fantasma es el que les está viendo entrar. A mí eso me atrapó desde el primer momento, porque, claro, yo pensaba, bueno, ¿qué hará Soderbergh con un material de este tipo, no? Y cuando entendí, ya desde las primeras imágenes, hay que leer las imágenes, no esperar que la gente hable, qué es lo que estaba pasando, dije, bien, vamos bien. Y realmente también hay incluso un final, un twist plot, que no, evidentemente no voy a desvelar, pero que es muy inteligente, porque te hace reflexionar sobre el tema de las mansiones embrujadas. Es decir, una casa embrujada nace ya embrujada, y con el paso del tiempo y las energías se va manteniendo, cómo se mantienen. Es un film muy, muy provocativo y que creo que merecía mucha más atención de la que ha tenido, pero eso ya sabemos que nuestros colegas a veces no son muy despiertos, por decirlo de una manera elegante. Aquí hay una presencia. Está intentando entenderte y siente una conexión contigo. No es esa la intención. ¡Demasiado tarde! ¡Te odio! ¡Ya te contarás! ¡Eso es! ¡No puedo seguir así! Estás sufriendo. Como tú. Bueno, y después de esta recomendación de esta película Presence de Soderbergh, pues continuamos un poquito más, porque nos estás poniendo los colmillos largos
Eh, entonces, ¿cuál es ese otro título que tienes en mente por ahí bailando y que, según tu opinión, Antonio, no podemos dejar pasar? Bueno, más que un título de no dejar pasar, me gustaría, pues, a mí me encanta meterme en los jardines, ya lo sabes. Venga, venga, pues nada, venga, con la Pero me segadora. gustaría, ya que han pasado los Oscars, están muy recientes, me gustaría hablar de Pecadores, de Sinners. Bien. Una película que ha recibido, bueno, comentarios, yo diría que bastante rudos. Es una película de un cineasta afroamericano, Ryan Coogler, que tiene algunos títulos muy interesantes. Su primera película es sobre un caso real de racismo en su ciudad natal, en Chicago, que es Fruitvale Station, que era una gran película independiente. Y Sinners ha estado, digamos, en boca de todo el mundo por ser la película más nominada de la historia de los Oscars. 16 nominaciones. Bueno, al final se ha llevado lo que se ha llevado, lo que era obvio, que era el trabajo del protagonista, que es un trabajo que, bueno, podríamos decir que Michael B. Jordan es un buen actor, siempre lo ha sido, pero que, bajo mi punto de vista, yo que he ido siguiendo más o menos la carrera de Ryan Coogler, siempre han sido muy amigos y siempre están vinculados en los mismos proyectos. No es tampoco su mejor interpretación, todo hay que decirlo, a pesar de que haga el papel de unos gemelos. Yo creo que Jeremy Irons con Inseparables dejó el listón altísimo y eso no se puede ni siquiera igualar, ya no digo superar, ni siquiera igualar. Entonces, quiero romper una lanza a favor de Sinners, porque creo que es una película muy interesante, que el único defecto que tiene, bajo mi punto de vista, es su duración. Es demasiado larga. Pero el planteamiento que hace de ese examen del racismo sureño a principios del siglo XX, de los años 20, 30, es decir, la época de los gángsters, y luego ese giro en donde una película a lo Spike Lee, por así decirlo, se convierte en Abierto hasta el amanecer, Sí. pues bueno, tiene su gracia. Tiene momentos perturbadores, muy inquietantes, sabe filmar muy bien el tema de los vampiros. La película técnicamente es impecable. Y creo que toda la polémica de las nominaciones viene dada por lo que hemos estado comentando. Es una película de terror. Ryan Coogler ha querido hacer su propio experimento con el terror, porque siempre es un género muy goloso para los cineastas con inquietud, y le ha salido, por decirlo de una manera coloquial, pues regulinchi, ¿no? Pero creo que muchas de las tonterías que se han dicho, la película no lo merece. Hemos jaleado títulos mucho más mediocres. Voy a poner un ejemplo para animar un poco la cosa, ¿no? Como Midsommar. Y creo que la película de Ryan Coogler en muchos aspectos es mucho mejor que Midsommar. Pero claro, los Oscars, la academia, la respetabilidad, ese tipo de cosas que nos molestan tanto. Ya. Yo la vi, a mí, yo he de reconocer que me gustó. Sí que estoy contigo que igual para tanto Oscar, yo cuando me enteré dije, "Bu". Pero obviando todo eso, yo recuerdo que la fui a ver al cine y me lo pasé muy bien. Yo vi la película como si me estuviesen contando un cuento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es la actitud, sí, señor Patricia. Me gustó. Sí, señora. Me gustó mucho esa mezcla de, sí, las raíces negras, la cultura, las artes, con las raíces blancas, los irlandeses acosadores, Sí, esa muy otra bien. parte de la medicina. De la medicina blanca, como decían en Doctor en Alaska, ¿no? Además Sí. hay una escena en la que están viendo una película en Doctor en Alaska, Ed Chiliak, ¿no? El nativo, con otro nativo y que está flipando, está viendo Ciudadano Kane, ¿no? Y se está quedando absorto. Y el otro indio era Graham Greene. Yo creo que lo interpretaba y le decía, la capacidad de curar de alguna manera también puede venir a través de esto. Y decía, ¿ves? La medicina blanca.
Pues yo aquí estaba viendo la medicina blanca, la medicina negra, cómo se iban juntando con el trasfondo de la época, la problemática, en fin, eso es lo histórico, lo que ha sucedido. Pero luego la magia que hay ahí, y luego los vampiros, ese abierto hasta el amanecer que se marcó el director, yo dije, ¡buah! ¡Qué bien me lo he pasado! La música, la ambientación, los actores, bueno, pues Michael B. Jordan, sí que es verdad que para Oscar, pues estoy en lo mismo. Igual no, pero la película yo la disfruté enormemente. Y encima con vampiros, pues ¿qué más puedo pedir? Me encantó el cuento que me han contado. Y a mí me gustó mucho el final del cuento. O sea, ese encuentro final. Sí. Me gustó la idea del vampiro que se va adaptando o se va mimetizando con cada época que va atravesando a través de su vida eterna, ¿no? Y cuando tú has visto al personaje vampiro en los años 20, 30, con su vestimenta, su manera de ser, y lo ves ya en los 90 vestido como un rapero de los 90, un pandillero de los 90. Como Vanilla Ice. Sí, a mí me recordó, mira, fíjate, a mí me recordó a Wesley Snipes en New York City, que hacía de capo de la droga en el Bronx. Con ese look, porque además que volver a verla. 90, sí. Pues, y pensé, muy bien ese detalle, ha sido bonito, ¿no? E incluso cuando le dice al otro, dices que tengo todos tus discos, claro, te adaptas al transcurrir del tiempo. Sí. Eso me gustó muchísimo, es un final muy bonito para una película que es lo que tú dices, no está nada mal, pero bueno, yo, desde mi punto de vista como crítico, pienso que si le hubiesen cortado media hora, no pasa nada. Igual tienes razón. Igual sí que si hubiese sobrado, quitado algún minuto... Hubiese ganado agilidad. Puede ser, sí, igual es verdad. Igual a veces hay algún momento, pero bueno, oye, se lo perdonamos. Bueno, sí, yo desde luego se lo perdono. Y a mí me gusta también defender a los patitos feos. Es una de mis debilidades, ¿no? Pues nada, un patito feo muy, muy hermoso. Hemos estado fuera mucho tiempo, pero hemos vuelto. ¿Sois gemelos? No, primos. Hay leyendas que hablan de gente que tiene el don de hacer una música tan auténtica que puede conjurar a los espíritus del pasado. Pero también puede romper la barrera que separa la vida y la muerte. Escuchadme. Esto no es una fiestecilla. ¿Estáis listos para beber? ¿Para sudar hasta apestar? Si sigues bailando con el diablo, un día te va a seguir hasta casa. Tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Hemos oído hablar de una fiesta. ¿Os habían dado por muertos? Yo podría salvaros de vuestro destino. No necesitamos que nadie nos salve. Yo creo que sí. ¿Y tú eres? Soy vuestra escapatoria. No llores. Ahora está mejor. No creo en la magia. Ni en los fantasmas, ni en el demonio. Solo en el poder. Somebody please take Nos vamos a matar a todos. No quería asustaros. Creía que os habíais olvidado de que estaba aquí. Abrid la puerta y dejadme salir. Stack, ¿eres tú? Claro, abre la puerta. Ese no es tu hermano. Bueno, otra recomendación que se puede ver en varias plataformas
es La hermanastra fea. Me encantó, me encantó. Vale, de acuerdo. A ver, es el cuento de la Cenicienta, pero contado no desde el punto de vista de la Cenicienta, aquí también el punto de vista juega muy a nuestro favor para engancharnos, sino desde el punto de vista de una de las hermanastras feas. Entonces, claro, esta película no te esperas ese desarrollo que tiene, no te esperas ese look tan de película del este de los años 70. A mí me recordó mucho a las películas que hacían en la República Checa, como Sanatorio bajo la clepsidra, El incinerador de cadáveres, todos esos grandes clásicos del cine de terror inquietante de la Europa del Este bajo el comunismo. Me recordó muchísimo a ese cine, pasado por un filtro más moderno, que eso creo que malogra a veces la magnífica ambientación, esa mala uva constante que hay en la narración. Es una película muy elaborada desde el punto de vista de puesta en escena, visualmente es muy golosa, y luego tiene momentazos como ese toque de body horror, nunca mejor dicho, ¿Sí? de que van transformando a guapa o dentro de unos cánones, digamos, de belleza más convencionales a la hermanastra fea. Y luego está la historia de la hermanastra pobre pero hermosa, con esa escena de la cuadra que casi parece cine porno. Bueno, tienes ahí su toquecito, sí, erótico festivo. Sí, tiene dos toquecitos, sí. Todo bien, que, bueno, me llamó la atención y lo aplaudí. Yo que, bueno, me he criado en el cine de los 70, primeros 80, que esto de cortarse no sabían qué era, me pareció muy bien. Creo que también es una película alargada, creo que es una película que al final, bajo mi punto de vista personal, pierde un poco el rumbo, pero es una propuesta diferente. Sí. Es decir, no es Scream 7, por favor, basta. No nos torturen más. Al menos tienes la sensación de que la inteligencia del espectador ha sido respetada y a mí me encanta que me perviertan los cuentos tradicionales, porque además de origen, y tú lo sabes perfectamente, incluso mejor que yo, ya eran muy perversos. Sí. Y esto, más que renovarlos, es como volver a los orígenes, y eso me encantó. Sí, tiene ahí esos momentos, como tú has dicho, de body horror, que tiene varios, que hacen las delicias, aunque suene contradictorio, del espectador. Sí, totalmente. Y mira que así como con Sinners, sí que te reconozco que algún minutillo menos hubiese estado mejor. Oye, yo con esta ni me enteré. No sé ni cuánto dura, me la vi y me metí en la historia, y cuando terminó, que me gusta muy bien además como cierran la película, dije, ya se acabó. Y luego a esta pobre hermanastra fea, que es una de las malas del cuento, pues la llegas a coger hasta, no voy a decir cariño, pero sí que a veces te da un poco de pena. Sí que a veces tienes mucha compasión, porque es una víctima de otra persona, y entonces, que no vamos a desvelar, pero exacto. Sí. Entonces la vas cogiendo cierto apego, aunque a veces la cruzarías la cara, porque es que el personaje pues es así, ¿no? Es una de las hermanastras malas. Y me encantó la ambientación, la puesta en escena, los momentos de body horror. Es una película visualmente muy bonita. Muy bonita, y es noruega, me parece. Sí. Y creo que estaba nominada en los Oscars a Mejor Maquillaje, creo. Sí. Sí que fíjate, sí. O sea, es decir, una película extranjera que la metan en una categoría general, por así decirlo, en los Oscars, hombre, pues también puede decir algo, ¿no? El terror de una u otra manera este año se ha colado en los Oscars, ¿eh? Yo creo que esto es un aviso, es una señal. Es un aviso muy sencillo. La industria de Hollywood está atravesando un momento creativo muy bajo. Todo hay que decirlo.
Y comercialmente también malo. Las películas no recaudan lo que deberían, o lo que esperan, mejor dicho, los ejecutivos. Entonces, el terror sigue siendo un valor seguro. Sigue suministrando ingresos para que la industria siga funcionando. Es una manera también de hacer ver, porque es una simulación, de que hay diversidad, ¿no? Tanto que hablamos de la diversidad en otros ámbitos de la vida, en el ámbito cultural debería también existir. Entonces, pues bueno, los aficionados piensan, hombre, mira, a ver si la hermanastra fea se lo lleva, a ver si se lo lleva Sinners. Claro. Amy Madigan, aquí sí que acertamos. Bien, sí. Pero Oye, bueno. Somos legión, es que los del terror somos legión. Sí, no hay que olvidarse nunca. Yo recuerdo un plano de la película de William Friedkin, A la caza, que hay una pintada en la pared que dice, estamos por todas partes. En aquella película se refería a algo muy concreto, en este caso también estamos por todas partes. Sí. Elvira. Por el amor de Dios, déjame amar tu cuerpo sagrado, libre de pecado. Elvira. Elvira, el aparato. Bienvenida, preciosa mía. Ven, hermana. Hasta que la muerte nos separe. ¿Papá? ¿Puedo casarme yo? ¿Con quién? ¿Con el príncipe? Mírate al espejo, cariño. Quiero casarme con él. ¿En serio? El rey y su hijo, su Alteza Real, el príncipe Julian, hacen saber que invitan a todas las doncellas nobles a un baile en el castillo. ¿Un baile? ¡Madre! ¡Voy a un baile! Esta, mis niñas, será sin duda la noche más importante de vuestras vidas. ¿Cuál quieren? La número 7. Tienes talento. Talento desaprovechado. Haga lo que sea para que entre. Encontraremos una solución. Serás la más hermosa de todas en ese baile. Es el más bonito que he visto nunca. Es para morirse. ¡Uf! Hay cosas que las mujeres tenemos que hacer sin importar lo asquerosas que nos parezcan. ¡Ah! ¡Dámelo! Antes de terminar, también quiero comentar otra cosa. Entonces sí, danos los últimos títulos, lo que tú decidas. A ver, aquí también voy a romper una lanza por un director que me gusta mucho. Creo que es un gran director del género, porque siempre ha hecho género, le encanta. No he visto película de él mala, hay que decirlo. Las he visto buenas, muy buenas, y bien, pasables, pero que comparados con el trabajo que hacen otros colegas suyos, pues siempre gana. Es el caso de Scott Derrickson y Black Phone 2. Jo, la tengo pendiente porque la 1 me encantó. A ver, esta es diferente, cosa que demuestra que es un hombre muy inteligente, es decir, le da una vuelta de tuerca, como se suele decir, haciendo referencia a Henry James, a la historia original, pero sí que es cierto que ha dejado frío a mucha gente, y no porque pase en medio de la montaña del Midwest en pleno invierno y haya frío, nieve y hielo. Ay, la naturaleza. Es una propuesta diferente, es una propuesta que no tiene nada que ver, a pesar de sus evidentes vínculos argumentales desde el punto de vista narrativo formal, con la primera. Y eso a mí me encantó. Scott Derrickson sabe hacer terror, sabe crear situaciones, sabe crear texturas, sabe que la imagen es lo fundamental, lo que te explica realmente la historia. Y aunque evidentemente me gusta muchísimo más el primer Black Phone, este pues es una continuación digna. Creo que aquí se tendría que parar. Creo que ese universo que él ha construido ya ha dado todo lo que podía dar de sí.
Pero no estoy de acuerdo tampoco con los comentarios que se hicieron desde el fandom de esto es un rollo, esta película es fallida. No es una película fallida. Y si la ves, cuando la veas ya hablaremos, pero Vale. cuando la veas, si te quedas con una sensación así que no sabes qué decir, un segundo visionado te clarifica mucho las cosas. Bien. Es de aquellas películas que exige al espectador. No es que todas las de este hombre son exigentes, porque, por ejemplo, revisé después de esta otra vez una película que me encanta, es de las mías favoritas de este siglo, que es Sinister, que esa película sí que pone los pelos de punta. Canela fina. Incluso a los que ya no tenemos pelos o tenemos muy pocos. Y bueno, está El exorcismo de Emily Rose, que es una película muy correcta, muy funcional, pero que si la degustas te das cuenta que bajo la superficie hay muchos asuntos importantes. Uno de ellos, para mí, el que más me fascina, es como una sociedad como la nuestra, materialista, descreída, dominada por ideologías que no se ciñen a la realidad, se enfrenta al tema del mal. Esa película te pone las pilas mucho. Y creo que esa es una película que también hay que reivindicar y recuperar, darle una segunda oportunidad. ¿Has oído hablar del captor? Yo lo maté. Lo que vivió en aquel sótano le cambió. Finn, he tenido una pesadilla. Era sobre unos niños desaparecidos. Solo era un sueño. Pero ese lugar existe. Es un campamento. Tenemos que ir allí. Hola, Finny. Tú me mataste. He tardado mucho tiempo. Pero tú mejor que nadie sabes que muerto es solo una palabra. ¡Gwen, despierta! ¡Despierta! Es este lugar. Nos ha traído aquí por un motivo. Nada quema como el frío. ¡Qué giro tan inesperado! ¿Qué crees que pasa cuando mueres en tu sueño? Es hora de averiguarlo. Pues Black Phone 2 la tengo también en pendientes porque Tienes muchos deberes. Sí, Patricia. se me escapó en cine y tengo Black Phone, Presence, La mujer de las sombras, El ritual, Immaculate, bueno. En fin, pero yo encantada con esta tarea. Es un placer. No sé si se te queda algún título más o ya puedo pasar a preguntarte. No, simplemente me gustaría ser malo y hablar de una película que me ha decepcionado muchísimo. Venga. O sea, todo este cine que hemos comentado, unas me han apasionado, otras un poquito menos, pero me he sentido bien, me he sentido a gusto, me he reconciliado con el género y con los autores que lo tratan, ¿no? Pero Venga, ahora el reverso tenebroso, venga. El reverso tenebroso, y además hice caso a un amigo que me la recomendó porque es una persona con un buen gusto. Sí. Es la película Primate, la de Johannes Roberts. Vale, sí, ya sé cuál es. No, tampoco la he visto. Bueno, pues mira, tienes mucho trabajo previo. Sí. Primate sería para una tarde de sábado tontísima, Vale. lloviendo a mares. Con unas palomitas, vale. Sí, puede entrar. A ver, es una película que mezcla dos títulos clásicos. Uno que es Link,
la película del orangután inteligente, Muy que buena. está muy bien. Sí. O si quieres, incluso aquel título de George Romero, que era Monkey Shines, que también había un monito demasiado inteligente para entendernos, y con Cuyo, de Stephen King, o, si queréis, la película de Louis Theige. A priori podía haber sido una idea interesante, pero está muy mal escrito el guión. Yo lo vi junto con una amiga que es profesora de guión, y era un martirio porque me estaba señalando todos los momentos mal del guión. Y luego creo que el director, el tal Johannes, no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe cómo funciona el género, y probablemente pues algún director de los que hemos citado con un poquito más de ímpetu le hubiese sacado más sustancia. Y además tiene pues una de las cosas que yo detesto más, que son esos sustos y golpes de sonido, de música, que dices, no hace falta. No hace falta. Jaume Collet Serra o Steven Soderbergh te ponen una cámara subjetiva o una señora vestida de negro en medio de un prado y ya estás mordiendo la manta, ¿no? Aquí no. No hace falta que te... Entonces, sí, aquí pues hemos patinado. No se puede acertar siempre. Bueno, oye. Bueno, pues dejamos Primate ahí, eso, pues para un día que no tengamos otra cosa en que pensar y nos la vemos. Cosa que creo que es muy difícil. Muy difícil. Tengo antes, bueno, pues fíjate tú, todas las que tengo yo aquí por ver. Vamos. ¡Estamos en Hawái, tía! ¡Qué pasada! Aquí vivimos. Quiero presentarte a alguien. Este es Ben. ¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano? Sí. Hola, Ben. Lo rescató mi madre. Es parte de la familia. Ben, feliz. Tiene su punto cookie, ¿verdad? Ben. ¿Le ha mordido algo? Algo le pasa a Ben. ¿Qué ha pasado? Soy yo, Lucy. Tranquilo. ¡La piscina! ¡Ben no sabe nadar! Lucy, mala. Pásame el móvil. Miran llamadas recientes. Bien, da todo. ¡Brad! ¡Escuchadme! ¡Necesitamos ayuda! ¿Necesitáis ayuda? ¡Corre! 911, ¿cuál es su emergencia? Tiene que mandar a la policía. Señorita. Me ha encontrado. ¿Qué pasa? Te aseguro que es aquí. ¿Quién coño tiene un mono de mascota? Muchísimas gracias por estas recomendaciones, Antonio, porque qué leña, hay que ver terror, viva el terror. Los Oscars ya están siendo seducidos por ese lado oscuro y siniestro, y como decíamos antes, pues somos legión, así que esto no ha hecho más que comenzar, aunque el terror, el horror existe desde los albores del cine, pero ya va siendo nuestra hora después de tantos años. Veremos. Y una vez hablado pues de estos títulos que nos has recomendado, los tengo aquí apuntados, para finalizar, antes de despedirte, me gustaría pues que nos hablases un poco de tu nueva criatura literaria, porque yo sé que andas metido ya en la escritura de nuevos libros relacionados con lo nuestro, con el horror, con el terror, pero
tu criatura más reciente no está relacionada con ello, o quizá en ciertos aspectos sí, porque hace unos meses vio la luz el cine neorrealista italiano, Orígenes, Autores y Sensibilidades, a través de Silex Ediciones. Y me gustaría que nos hablases, bueno, pues cómo está yendo, cómo le está yendo a tu criatura. Ah, mira. Aquí está el niño. Qué bien. Y bueno, la recepción de esta criatura tuya y el cine neorrealista italiano, que antes yo te comentaba y te confesaba fuera de micro que no me he acercado demasiado a este tipo de cine. Si te soy sincera, cuando he hecho amago de acercarme, me he dicho, buf, es que igual no tengo el cuerpo, porque tengo, quizá es una manía mía, y eso que veo pelis de terror, pero lo del neorrealismo italiano muchas veces nos suena que vamos a ver unas películas que nos van a hundir la vida. Entonces quizá es un cine al que hay que acercarse de cierta manera, Antonio. Bueno, el libro, tú me has comentado cómo está yendo el libro. Bueno, el libro está yendo muy bien, he tenido una recepción muy positiva. Ya he tenido, bueno, he paseado mi obra por un montón de radios, me han hecho entrevistas, he dado conferencias ya sobre el libro, en escuelas, en universidades. Hacía mucho tiempo que no se hacía un libro, o no se publicaba, mejor dicho, un libro en castellano sobre el neorrealismo italiano. Es un movimiento que, bueno, se habla mucho dentro de los especialistas, pero yo, por ejemplo, detectaba que mis alumnos, que son pues gente de 20 y tantos años, tanto en la escuela de cine como en la universidad, pues desconocían este movimiento, este fenómeno, y sobre todo la importantísima influencia que ha tenido en la historia del cine. Yo soy de los que piensa que ha habido 4 movimientos o 4 escuelas o 4 fenómenos, lo que tú quieras llamarlo, que han definido el cine que estamos viendo. Uno es el expresionismo alemán, otro es el cine soviético de los años 20-30, el otro es el cine clásico de Hollywood, evidentemente, y el otro es el neorrealismo italiano. Incluso te diría que muy por encima de la tan cacareada Nouvelle Vague. Entonces, el libro está yendo muy bien. Me ha dicho mi editor que van a hacer una segunda edición, lo cual me ha llenado de felicidad, porque creo que es la primera vez que me pasa. Una vez en un programa de radio, un estimado colega que me entrevistaba me dijo, dice, pero a ver, Antonio, dice, tú que eres un crítico de cine supuestamente encasillado en el terror, ¿por qué un neorrealismo? Bueno, vamos a ver, soy un crítico de cine que ha escrito sobre muchísimas cosas, no solamente sobre terror, mis intereses son muy diversos y además de momento en mi bibliografía voy alternando un libro sobre género y otro sobre un tema que no tiene nada que ver con el género, ¿no? Me interesa mucho la relación entre sociedad, cine, política, historia, y este libro me prestaba la oportunidad perfecta porque el neorrealismo italiano es pues un fenómeno, un sentir, una sensibilidad que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Italia y que, bueno, los cineastas italianos, mayoritariamente de izquierdas, quieren filmar la vida real, quieren filmar qué ha pasado durante la guerra, qué está pasando después de la guerra y utilizan un truco, es decir, filman la realidad con actores no profesionales dentro de casas en la calle reales, porque no hay estudios, los estudios han sido bombardeados, o por ejemplo Cinecittà es utilizada de campo de prisioneros hasta 1948, entre el 45 y el 48, y utilizan triquiñuelas como hacer películas melodramáticas. En el fondo es un drama, pero con un contenido social y político muy fuerte. Este es el caso de Ladrón de bicicletas, este es el caso de Roma Città Aperta, este es el caso de Arroz Amargo, que son las películas más famosas. Entonces yo, para facilitarle el trabajo a quienes como tú tienen solo 4 pinceladas en la mente de lo que es el neorrealismo, he hecho un libro que son 2. El primero es un ensayo muy largo y tú ya sabes que a mí me gusta la densidad y trabajar el detalle sobre la historia del neorrealismo, su relación con la política italiana, cómo nació durante el fascismo. No nació después de la guerra, sino ya en el fascismo ya habían películas neorrealistas.
He destapado incluso documentos que aquí en España nunca se habían citado, porque me he ido a Italia a buscarlos, como por ejemplo pues un manifiesto sobre el verdadero cine italiano que publicó un intelectual fascista en el año 32, si no recuerdo mal, que lo que estaba diciendo en síntesis era que quería un cine nacionalista italiano que no se pareciera al de Hollywood, y es lo que hicieron los neorrealistas, pero desde la izquierda. Y una vez desarrollado todo eso, para que tú te pongas bien en contexto y sepas qué es lo que vas a leer, hay 50 películas analizadas que son, bajo mi punto de vista, lo mejor que nos ofrece el neorrealismo italiano, que hay muchas más. Y a veces ha sido realmente duro seleccionarlas, porque pongo esta, quito aquella, este director tiene demasiadas, tengo que poner al otro, es decir, es un encaje de bolillos. Creo que el resultado es, modestamente quiero decirlo, productivo, interesante. No es el libro definitivo del neorrealismo. Yo nunca hago libros definitivos, sabes que te lo he dicho muchas veces. Yo simplemente espero que las generaciones que vienen detrás mío continúen esa obra. Me lo he pasado muy bien y, como tú bien dices, ahora ya estoy escribiendo otro libro que es de género, pero detrás de este viene uno que no es de género, o sea, voy alternando. Vas alternándolo, sí. Y estoy muy contento, me lo he pasado muy bien. He sufrido mucho, porque escribir e investigar se sufre, sí, pero es el proceso que más disfruto. Y una pregunta, ¿por qué has escogido esa imagen de Giulietta Masina para la portada? Porque como yo soy un gran cinéfilo, uno de mis cineastas de cabecera es Federico Fellini. Yo tengo muchos cineastas de cabecera y, de hecho, cineastas de terror, en realidad solo tengo dos que están en mi panteón de intocables, ¿no? Uno es Todd Browning y el otro es Terence Fisher. Pero en ese panteón cohabitan con, por ejemplo, pues John Ford y en este caso con Federico Fellini. Y Federico Fellini, que todos lo conocemos por sus películas, digamos, surrealistas de los años 70 y finales de los 60, fue un personaje muy importante para el neorrealismo porque empezó como guionista. De hecho, es el guionista de Roma Città Aperta. Y él empezó como director haciendo películas neorrealistas, pero que ya tenían algo que no era el neorrealismo clásico. Tú decías, bueno, es que creo que voy a ver un dramón. Sí, vas a ver dramones, vas a ver comedias, vas a ver películas políticas en el sentido más noble de la palabra, vas a ver películas costumbristas que te explican, es una delicia ver cómo era la vida en Italia en los años 50, 60, y también puedes ver una película de terror, porque el libro precisamente se cierra con un comentario de la película El demonio de Brunello Rondi, que narra la historia en el sur profundo de Sicilia de una mujer. Curiosamente, el neorrealismo estaba hecho todo por hombres, pero era un cine profundamente feminista. Incluso yo diría que más de muchas de las cosas que nos venden ahora, es decir, salen muchas mujeres empoderadas y luchadoras, tratadas con una dignidad y un cariño inmenso. Y aquí estamos hablando de una chica que vive en un pueblo absolutamente oscurantista, podría ser Transilvania, pero es Sicilia, en donde ella pues es una mujer despechada porque su novio pues la utiliza, digamos, sexualmente y luego la deja, y ella cree que tiene poderes de bruja, la gente piensa que es una bruja, lo cual, pero te deja claro la película que es una mujer desequilibrada, y hay un momento en que se supone que la posee el diablo. Y hay el primer exorcismo de la historia del cine, que además está muy bien hecho porque tiene lugar en el sitio correcto, es decir, en un lugar sagrado, dentro de una iglesia. Y la actriz protagonista, Dalia Lavi, que era una señora hermosísima y que era bailarina, se marca el primer spider-walk de la historia del cine. Y lo ejecuta ella, sin dobles. ¡Guau! Oye, creo que va a ser una manera fabulosa de adentrarme en el neorrealismo italiano, ¿eh? Sí. Es una película que te sorprenderá muchísimo. Y Brunello Rondi lo que hace a través de esa mezcla de superstición y religiosidad exacerbada es un retrato implacable y misericorde del atraso al que estaba sometido por razones políticas y económicas X, el sur de Italia, que todavía sigue padeciendo. Es una película muy militante, pero
él demostró que se podía hacer desde otra perspectiva. Incluso hay un momento maravilloso en donde la protagonista habla con un fantasma. Pero es todo absolutamente realista, es decir, es la especulación de cómo podría ser realmente un encuentro con un fantasma. Ajá. Yo creo que te interesará muchísimo. Qué bien, qué bien, qué bien. Che fai qui? Ditemi, dottor, ditemi, perché? Perché era così? Non era così, non era così quando ho visto stamattina. Pazza, pazza! Che dici stamattina? No! Stamattina moriva. Non è vero! Che hai visto? Non è vero, io ho visto! Al torrente, giocava con l'acqua e teneva la faccia pulita, contenta! L'acqua. Salvatore è morto di difterite cercando l'acqua. Mamma sete, diceva, sete. Lei fu che lo fece morire. L'anima era andata a cercare l'acqua al torrente e lei non lo fece bere. Ferme! State ferme! Ma cosa fate? Abbiate rispetto per la morte. Almeno lei, dottore. Lasciatela stare, Don Tommaso! Non la toccate! È una Fa le mani alla gente! È una fa le mani alla gente! Bueno, c'è il demonio dentro. Oye, pues fabuloso, todas estas recomendaciones, incluido, pues bueno, un título del neorrealismo italiano. ¿Qué más se puede pedir, Antonio? Pues nada, darte las gracias de nuevo por esta estupenda sesión de cine. Ha sido un placer y como ya nos has adelantado también un poco en lo que andas metido, pues me temo que no vamos a tardar tampoco demasiado en volver a charlar. Pues mira, a partir de Halloween, una fecha muy señalada en el calendario, como se suele decir. Bien, bien, pues yo lo apunto ya en la agenda y de nuevo agradecida por esta visita aquí en la cripta de Proyecto Terror y lo dicho, ya marcado en el calendario la próxima vez que nos encontremos, Antonio, así que te mando un abrazo, un beso enormes. Un abrazo, un beso, tú sabes que siempre me encanta estar aquí y a poco que pueda no dejo, digamos, el trabajo aparcado un momento y te visito, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un beso. Gracias a ti, Patricia, un beso, chao. Chao. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos también. Un abrazo y un beso enormes para vosotros porque siempre estáis ahí, al otro lado. Os esperamos en la próxima sesión, deseando que hayáis disfrutado de esta. Regresaremos muy pronto, aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.